Saludos amigos y fieles seguidores inteligentes de este canal. Como siempre les digo, bienvenidos todos. Hoy, como cada fin de semana, vamos a hacer como un resumen y como que es habitual, tenemos a nuestro amigo, analista y comentarista desde Miami, alguien que está muy al día de la situación actual que está pasando en el mundo. Entonces, no me queda de otra que saludar a mi amigo Morejón desde Miami. ¿Cómo está, Morejón? ¿Cómo está la cosa? Saludos, Alberto. Saludos para ti y para todos los amigos que nos siguen en el canal. ¿Cómo estás viendo la situación? No hay muchos cambios en el tema de Cuba, pero lo que está en el candelero, y sabemos que la gente en Cuba está pendiente porque nos lo dejan saber, es el tema de Irán. Cuéntame, Morejón, ¿cómo tú ves los últimos acontecimientos? Hazme un resumen ahí del resto de cómo ha transcurrido la semana. Bueno, tenemos que hablar de Irán obligatoriamente porque los acontecimientos de Irán están muy relacionados con lo que va a suceder en Cuba en los próximos meses. ¿Por qué? Porque Trump reiteradamente ha dicho que cuando termine de solucionar el problema con Irán, va por Cuba, o mejor dicho, por el régimen castrista, que lleva 67 años en el poder. Porque la gente siempre dice en Cuba, Cuba es la nación cubana, y la dictadura no representa a los cubanos porque no le ha dado la oportunidad, sencillamente, en 67 años, de elegir a quienes los van a gobernar. En los países democráticos, cuando el gobernante no lo hace bien, el pueblo lo sustituye. El periodo puede ser 4 años, 5 años, 6 años, que regularmente son los mandatos presidenciales aquí en Estados Unidos y en el resto de Latinoamérica. A la gente se le olvida que en Cuba hubo una promesa de devolver la constitucionalidad a la república, y eso pasaba por elecciones en 3 meses. Llevamos 67 años y eso no ha ocurrido. El desastre es mayúsculo, pero no vamos a hacer un recuento de eso, vamos a referirnos a la actualidad. Estados Unidos atacó junto con Israel a Irán porque Irán estaba en una carrera contra el reloj para montar ojivas nucleares en sus misiles, y según ellos iban a desaparecer al Estado de Israel. Pero más allá de eso, era un peligro para las naciones que estaban al alcance de los misiles iraníes. Hemos visto un movimiento en varios países occidentales que son los perjudicados, como Francia, Inglaterra y España, que están al alcance de esos misiles iraníes, para tratar de justificar la conducta criminal del régimen iraní, que al igual que el de Cuba ha descuidado la economía. La gente en Teherán, o el pueblo iraní que vive en Teherán, que son 9 millones de habitantes, no tienen agua ni para bañarse. No se han ocupado de mejorar la vida de los iraníes. La gente vive con menos de $1 al mes. Un país que en el año 79 producía 9,5 millones de barriles de petróleo. Y un país bastante moderno. Los ayatolás estos terminaron con el bienestar en Irán. Había un gobierno autoritario, pero nada que ver con el gobierno criminal que se estableció hace 47 años. El mundo occidental debía aplaudir y apoyar, ponerle fin a ese régimen. Sin embargo, no lo han hecho. Estados Unidos e Israel actuaron por su cuenta sin el apoyo de Occidente. Pero ahora Irán anunció que iba a cerrar el estrecho de Hormuz y que le iba a cobrar un peaje a los barcos
de $2 millones por cada barco. Recordemos que Estados Unidos no obtiene petróleo que pasa por ahí, por el estrecho de Hormuz. El petróleo que viene de Arabia Saudita, que es alrededor del 5%, se saca por el Mar Rojo. No, Estados Unidos no se perjudica con eso, pero Europa sí. Y Europa quiere que otro le solucione el problema. Hoy están hablando, después del fracaso de las negociaciones en Pakistán, de que van a hacer una coalición de 13 naciones occidentales y del Medio Oriente para enfrentar a Irán en cuanto a esta conducta de no dejar transitar a los barcos petroleros, que son barcos civiles, porque ellos no están atacando a los barcos militares, están atacando a barcos civiles de varios países. Y Estados Unidos anunció que mañana a las 10 de la mañana son ellos quienes van a cerrar el estrecho de Hormuz. Pero el estrecho de Hormuz, las noticias han tergiversado en qué consiste ese cierre. Ese cierre se limita al tránsito hacia puertos iraníes, no a los puertos de otros países que pasan su petróleo por ahí. Esos no tienen problema. El problema es para los iraníes, que obtienen sus recursos para reprimir a la gente y amenazar a sus vecinos del petróleo que comercia y que sí pasa todo por ahí. Eso hay que dejarlo claro. Las implicaciones de esto, porque hay países que se benefician como Rusia porque sus ingresos principales provienen de la exportación de petróleo, pero hay otros que no son amigos de Estados Unidos y que son los que más se perjudican, como China, que obtiene un % elevado del petróleo que consume de ahí. Y esto ha complicado la situación para Europa, que obtiene una parte importante de su petróleo de ahí, de esos países que están en el área esa. Porque recordemos que Irán ha atacado a países que tenían buenas relaciones con ellos y a otros como Arabia Saudita, que son enemigos de ellos. Esto se va a solucionar cuando depongan al régimen iraní mediante la fuerza. No hay otra solución. A los lunáticos eso no hay quien los convenza. Así mismo es. Están diciendo que los iraníes están ganando la guerra, los mismos medios aquí en Estados Unidos, y cuando usted ve algunos medios europeos igual. Oye, Morejón, no, yo creo que has hecho un resumen en 6 minutos perfectamente, y esa es la realidad. Y yo quería resaltar un tema que tú lo dijiste ahorita. Están tergiversando Mira, esto de las redes tiene su parte positiva y su parte negativa. Hay inclusive personas viviendo aquí dentro de los Estados Unidos y medios de la prensa escrita, la radio, la televisión, que tergiversan la realidad y que inclusive ponen por delante el odio al presidente Trump y lo ciega. Morejón, yo te quería preguntar, mirando lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha pasado en Irán, ¿tú crees? Hay muchas personas que están en Cuba y todavía no sé si es que ellos dudan de que aquello va a terminar y todavía siguen apoyando al régimen. Me gustaría, Morejón, que tú hagas un análisis, un mensaje con el ánimo de ayudarlos, no de destruir a nadie, pero a esas personas que todavía siguen apoyando, se hacen eco de lo que dice la dictadura, Díaz-Canel y toda su tropa. ¿Qué mensaje tú tienes para esa gente dentro de Cuba, Morejón? Bueno, que en el avión en que te va a ir la cúpula, porque van a huir, no tienen otro camino, los cupos son limitados. Como cuando huyó Batista, se llevó a unos cuantos amigotes, pero dejó a muchos implicados detrás, y todos sabemos la historia. Esto se va a repetir. Cuando Machado anteriormente, en el año 33, el 12 de agosto del 33, ocurrió lo mismo.
y el pueblo tomó la justicia por sus manos, y eso es duro para los secuaces del régimen. Ahora no va a ser diferente. Recordemos que el país está quebrado económicamente. Este conflicto de Irán, por ejemplo, lo pone contra la cuerda. ¿Por qué? Porque ellos durante muchos años han vivido del subsidio de la ex Unión Soviética y de Venezuela. Ya el régimen de Venezuela no puede darle ni una gota de petróleo. Y el de Rusia, que le dio 1 o 2 barcos en el último mes, tiene que aprovechar la coyuntura y obtener todos los recursos que puedan, porque la economía rusa se está tambaleando desde hace tiempo. Los precios del petróleo han beneficiado a Rusia más que a nadie. Y el problema del apagón en Cuba, de la situación que hay en la economía que está paralizada, la infraestructura productiva de Cuba, el comunismo se ha encargado de desmantelarlo. Eso no tiene vuelta atrás, porque es el sistema el que ha desmantelado ese mecanismo productivo en aras de apropiarse de todo lo que es propiedad privada. Comunizaron la tierra a través de las cooperativas se fueron a bancarrota, pero el campesino se quedó sin la propiedad de la tierra. Por más que hagan maniobras para engañar a la gente y que la gente le sirva a la cúpula esa, que es quien se beneficia, eso no es posible. La ambición de la gente, cuando es dueño de su trabajo y del esfuerzo, eso le da un impulso a la economía. En Cuba no existe ese incentivo que es necesario para sacar a cualquier país adelante. Repito 1 y 1000 veces, Cuba está quebrada, no hay vuelta atrás con el sistema actual. Ellos pueden invitar al capital extranjero a que vayan. El ejemplo de Venezuela. Hace 2 semanas se reunieron ahí en Houston, en la ciudad que tú vives, las principales petroleras del mundo, y Trump los invitó a que fueran a Venezuela, porque él tenía un plan de invertir 100.000 millones en Venezuela. Las principales compañías dijeron que no hay ninguna garantía, porque el gobierno de Venezuela le adeuda miles de millones de dólares a las principales compañías que perforan, le robaron parte de sus propiedades en equipo y todo, y tú le robas a las personas, a la compañía, una vez, pero no le robas más de una vez. Así mismo es. Y eso en Cuba está pendiente, que el capital americano fue expropiado, pero los grandes propietarios en Cuba eran cubanos. De los 163 centrales que habían, 26 o un poquito más eran americanos. El resto, 140 y pico, eran de propiedad privada. Es decir, los grandes perjudicados fueron los cubanos. Cuba se puede llamar Corea del Norte, se puede llamar Venezuela, que si no se cambia el sistema que trajo el hambre, la miseria, la decadencia, no va a haber solución. No se puede revertir un problema aplicando el método que produjo ese problema. Y eso es lo que ha sucedido en estos países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Corea del Norte, donde, por cierto, le voy a dar un dato: en Corea del Norte tiene cohetes nucleares y una industria de armamento tremenda, y solo 1% de sus habitantes tienen acceso a la energía eléctrica en pleno siglo XXI. Wow. El 56% de los coreanos del norte no tienen acceso a la corriente eléctrica. Esto muestra
el daño que hace el sistema. Y en Cuba, que la gente tenga confianza en sí mismo. Los que gobiernan son 4 ancianitos de alrededor de 90 años, algunos con un poquito más, que no van a darle solución a los males que crearon. El pueblo tiene más fuerza de la que se imagina. Así mismo. Solo que tienen que dar el empujón, el paso al frente. Yo no creo que con los bueyes artillados estos que han mostrado recientemente y esas maniobras donde muestran a la cúpula militar llena de artritis, de reuma, que no pueden caminar, vayan a enfrentar al imperialismo, sinceramente. Eso es ridículo. Como es ridículo lo que está pasando, si no fuera dramático también, la miseria en que han sumido a la nación cubana se está desangrando, en el sentido que la gente más capaz se van del país. Bueno, pues amigos y fieles seguidores, hemos tenido una interrupción con la comunicación entre Houston y Miami, en la Florida. De todas formas, Morejón dejó sus ideas muy claras, hizo un perfecto resumen de cómo ha transcurrido toda la semana, y vamos a ir cerrando. Se nos cayó la señal con Morejón, pero el programa está, la idea central se logró, y vamos a seguir como siempre llevándole a ustedes la última información. Lo último que dijo Morejón, que se nos quedó grabado, es que de verdad, si no fuera por lo serio que es, da mucha risa los equipos estos de defensa antiaérea, una carreta con bueyes, que de verdad que era para reírse, no era para otra cosa. Y lamentamos mucho eso, lo hacemos con un profundo dolor, porque vemos que la cúpula dirigente se está atrincherando en el poder, y ellos mismos, parece que ellos no piensan lo que le pasó a Maduro. Con Maduro trataron de negociar, están tratando de negociar con los iraníes, y este gobierno les pasa por arriba, les va a pasar por arriba. Sería mejor que llegáramos a un entendimiento como personas civilizadas, pero en 67 años no han logrado nada, han ido cada vez más para atrás, y todavía ellos están haciendo promesas que están trabajando en esto, ya nadie les cree. Yo, de momento, por esta semana nos vamos a despedir, y recuérdense, las cosas a nivel mundial no están nada bien. Ahora, como ya lo dijo Morejón, se acaba el gobierno norteamericano, va a tomar el control del estrecho de Hormuz. Y ustedes saben que por ahí pasa alrededor del 20% del consumo de la energía del mundo, en este caso del petróleo que pasa por ahí. Así que, sin más comentarios, me voy a despedir hasta el próximo fin de semana, que seguramente vamos a volver a tener a Morejón por acá. Ha estado lloviendo, tronando, y parece que tuvimos algún problema con eso. Sigan la campanita, suscríbanse a este canal de YouTube, @Mambo9683. Y aunque ya la señal con Morejón la perdí, como siempre le agradezco mucho su colaboración. Morejón es una persona que está muy al día de la actualidad. Y acuérdense ustedes, no escuchen todos los medios que hablan, porque hay excesivamente manipulación sobre la información, y nosotros tratamos de ser lo más parcializado posible, en bien, para un lado o para el otro, pero hay alguna gente algunos medios que se parcializan totalmente con la derecha o con la izquierda. Nosotros tratamos de ser lo más parcializado. Así que suscríbanse al canal, se lo repito una vez más, suscríbanse, síganos al canal, el canal sigue creciendo. Y acuérdense, para suscribirse es muy sencillo, usted va a YouTube y nos busca por @Mambo9683, @Mambo9683. Los espero en el próximo comentario para seguir de cómo está la situación a nivel mundial. Hasta la próxima semana.